también a muchas mujeres últimamente, pues Victoria Ocampo, Clara Campoamor, Ernestina Champurtín, Rosa Chacel, tenemos también a Elena Fortún, Carmen Laforet, una larga lista de nombres de grandes hoy de la colección Cuadernos de Obra Fundamental que editamos en la Fundación y que no sé si la conocéis, supongo que casi ninguno conoce la colección. Nos dedicamos a recuperar a escritores y escritoras nacidos entre finales del siglo XIX y principios del XX. Que por muchas razones desconocidas, por motivos políticos, por motivos ideológicos, porque muchas veces hay grandes autores que se orillan a lo largo de la historia, pues nosotros nos dedicamos a recuperarlos y hemos recuperado también a muchas mujeres últimamente, pues Victoria Ocampo, Clara Campoamor, Ernestina Champurtín, Rosa Chacel, tenemos también a Elena Fortún, Carmen Laforet, una larga lista de nombres, de grandes nombres. Ahora toca Clara Campoamor y después tocará Ana María Martínez Sagi, una de las grandes feministas, campeona de jabalina en el año 33, una de las primeras directivas de fútbol de la historia europea. Y bueno, para mí es un placer saludar a Beatriz, que ha hecho un increíble trabajo con esta antología, recuperando textos absolutamente desconocidos que estaban en Argentina, y que bueno, pues estoy encantado de colaborar con ella y que seguro que hacemos muchas más cosas. Así que os dejo con ellas dos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a la organización del World Café, a Beatriz, y muchas gracias sobre todo a la Fundación Banco Santander, en concreto a su director literario de comunicación, Javier Expósito, que han hecho posible que hoy estemos aquí presentando este volumen del amor y otras pasiones. Sí, se me oye bien, yo creo que sí. Y por supuesto, muchas gracias a Concha Fagoaga, que hoy nos acompaña. Yo creo que Concha es a quien debemos, es la persona a quien debemos estar hoy aquí reunidos para hablar de Clara Campoamor, ¿no? Para todos los estudiosos de Clara, Concha es la gran referente, ¿no? Es la persona que, como bien ha dicho Javier, junto a Paloma Saavedra, rescató la figura de Clara, restituyó, ¿no? La figura con esa biografía que es Clara Campoamor, la sufragista española, esa biografía, ¿no? Que fue publicada ya por el año 1981, pero que todavía hoy sigue siendo el libro de cabecera de todas las personas que quieran aproximarse a la vida, a la obra y a la figura de Clara Campoamor. Así que muchas gracias, Concha, también por estar aquí. Yo quería hablaros, bueno, del amor y otras pasiones. Algunos de vosotros quizá lo hayáis leído ya. Por una parte, es un libro que prueba que todavía queda mucha inspiración en estas mujeres, ¿no? En concreto en Clara Campoamor, esa mujer que luchó por las ideas en las que creía, pero que luchó desde la tolerancia, desde el respeto, desde la sensibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ve muy especialmente en las dos entrevistas que abren este volumen. Son dos entrevistas que se le realizan a Clara por dos periodistas muy importantes de la época. Son entrevistas del año 1932 y 1933, es decir, recién aprobado el voto femenino. Como sabemos todos, bueno, el sufragio universal llega a España de la mano de Clara Campoamor, en aquel día histórico, ¿no? El 1 de octubre de 1931, en aquella sesión histórica, ¿no? Tras ese alegato casi mítico, ¿no? De Clara Campoamor en la Cámara de los Diputados, aquel día en que 161 diputados votan a favor, arropan a Clara, ¿no? Entre ellos, bueno, la mayoría hombres, por supuesto, que eran los que estaban en la Cámara, como por ejemplo Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República, otro hombre muy cercano a Clara Campoamor, que era Federico Fernández de Castillejo, abogado y diputado cordobés. Pero no hay que olvidar que, bueno, frente a ellos están 121 diputados que votan en contra, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos entrevistas, de alguna manera, pues, bueno, recogen la opinión. Yo creo que el gran interés que tienen, que entrañan, es que recogen la opinión de Clara sobre muchos temas, ¿no? Sobre religión, sobre política, sobre economía, sobre un tema que antiguamente se llamaba disquisición lexicológica y que hoy en día, bueno, pues se llama lenguaje inclusivo. Pero para conocer la opinión de Clara Campoamor sobre el lenguaje inclusivo tendréis que leer la entrevista. Yo creo que es una opinión bastante sorprendente y bueno, está aquí revelada.
Pues bien, como decíamos, este libro, por un lado, ¿no?, nos ayuda a recuperar a Clara como precursora, a la figura de Clara como inspiración, ¿no?, un poco a darnos cuenta de que todavía queda mucha inspiración en lo que es la genealogía del feminismo, ¿no? Creemos que lo sabemos todo acerca de la genealogía del feminismo. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Por ejemplo, a mí me parece, bueno, que puede ser, me parece interesante, ¿no?, recuperar algunas declaraciones que hace Clara en estas entrevistas. Por ejemplo, una de ellas dice: después de todas las propagandas democráticas y cuando creíamos que inaugurábamos un régimen de justicia y de leal libertad, resulta que unos señores se asustan de sus propias ideas y les ponen un límite. Yo creo que esto va claramente dirigido incluso a muchos de sus propios compañeros de partido, ¿no? Hay que recordar que Clara Campoamor sacó adelante el voto femenino incluso contra su propio partido político, ¿no? Esos señores acuerdan que la mujer no está todavía preparada para el uso de las actividades políticas, lo cual equivale a declararla irresponsable, es decir, un ser inferior. ¿Puede consentirse semejante arbitrariedad? Nunca. Si 20 veces se plantease la misma cuestión, 20 veces correría yo a defender con todas mis fuerzas los derechos de la mujer a la igualdad política con el hombre. Por convicción bien razonada, desde luego, pero además, y sobre todo, por decoro. Y luego más adelante dice, en otra entrevista, dice: la mujer de nuestros días ha salido a la calle, ha concurrido a los escritorios, ha llegado a la cátedra y alterna con el hombre en todas sus actividades, porque así lo ha impuesto el tono económico de la vida. Y como lo material y lo espiritual se ligan en la sociedad como en el cuerpo humano, es legítimo que la que lleva la contabilidad de un establecimiento o sufre y observa las actividades de una fábrica quiera algún día guiar un automóvil, pronunciar un discurso, servir de testigo en un instrumento público o entrar libremente en un café sin afrontar las miradas socarronas de los contertulios. Yo no sé a ti, Concha, ¿qué te han parecido estas entrevistas? Me parecía estupendo. La verdad es que se hicieron muchas entrevistas a partir de ese momento, ¿no?, del 31. Pero yo quería decir un par de cosas antes de seguir con porque además las personas que están aquí pueden ver las entrevistas. Yo quería decir dos cosas. Yo he venido aquí para decir un par de cosas. Bueno, primero porque me habéis invitado, naturalmente, pero quería decir dos cosas. Una, que para mí es un placer el estar en la presentación de un libro de Beatriz, que considero que en este momento es, digamos, la representante más joven de la segunda generación de estudiosos, ¿no?, y de investigadores sobre la obra y la vida, claro, de Clara Campoamor. Y no es tan fácil, ¿no? Es decir, que es un grupo muy reducido de gente de diversos países que se han querido, ¿no?, dedicar se han querido dedicar con cierto interés. Yo me he leído su libro, esta primera entrega que nos hace, ¿no?, pues, como decía Javier antes, seguro que hará. Pero se me oye, ¿no? Se le oye mal. Entonces espero. Que puede que se haya acabado la pila, que estas cosas pasan. La tecnología que le vamos a hacer. Sí. La pila de años. Se oye bien ahora. Bueno, pues quería decir esas dos cosas. Primero, que para mí Beatriz es en este momento la representante más joven de la segunda generación de investigadores que han querido incorporarse a los estudios de la vida y obra de Clara Campoamor. Naturalmente yo soy una representante de la primera generación y probablemente al revés, ¿no?, la más viejecita de todos, ¿no? Así que me hace mucha ilusión, ¿no?, en este momento como lectora de este libro que Campo de Santander y la propia Beatriz han querido presentar, ¿no? Entonces, yo quería decir una cosa sobre el libro. Lo primero, que hay que entenderlo en el contexto
del propio exilio, ¿no?, de Clara Campoamor. Clara Campoamor se exilia en el 36, como tantos otros españoles que no vieron claro, ¿no?, cómo iba a quedar su integridad física con esos momentos iniciales de la guerra. No lo tenían nada claro y se van del país, ¿no? Entre ellos el tío abuelo de Beatriz, que colabora con Clara Campoamor en su primera obra en el exilio, ¿no? Perdón, para Clara Campoamor la segunda, porque ya había escrito antes en París otro libro que lo único que hace es crearle enemigos por todos lados, ¿no? Pero a ella no le debía importar mucho, ¿no? Como ha dicho Beatriz, tenía suficiente, digamos, madera para aguantar lo que fuera, ¿no? Entonces, yo la obra de Beatriz la entiendo desde ahí, ¿no? Desde ese momento en que llega a Buenos Aires. ¿Y qué hace alguien cuando ve que el exilio no sabe lo que va a durar? Pues se tiene que reinventar. Es decir, o te reinventas o te abren las venas directamente, ¿no? Entonces, Clara Campoamor no tenía ningún interés en perecer, ¿no? Entonces se reinventa. ¿Y cómo lo hace? Pues escribiendo de cuestiones que nunca yo antes le había visto escribir en España. Eso es lo que yo le llamo reinventarse, ¿no? Es decir, ella es una mujer que, como ya ha dicho Beatriz, pues se dedica a la vida política y a la vida propia de una persona que defiende causas, es muy activista hasta el 36 mismo, sobre todo los derechos de las mujeres, y todo eso cuando llega a Buenos Aires pues lo tiene que aparcar, ¿no?, naturalmente. Entonces, ¿qué hace? Pues primero tratar de sobrevivir. Una manera de sobrevivir en ese momento en Buenos Aires es escribir en los periódicos y en las revistas, ¿no? La revista Chavela, le comentaba antes a Beatriz, antes de que iniciáramos esta sesión, el propio Niceto Alcalá Zamora escribe ahí. Es una revista femenina de gran tirada, para mujeres que no han terminado los estudios secundarios, ¿no? Es decir, para mujeres que necesitan un poco de aire, ¿no? Y ahí pues el propio Niceto escribe también, ¿no? Es la primera vez que yo veo artículos de Clara Campoamor en una revista femenina. En España para ella no era un lugar para escribir, ¿no? En España pues se escribe en La Libertad, en otros periódicos, en el Heraldo escribe algo también, pero en revistas femeninas no es fácil encontrar. Entonces toda esta serie de artículos de la revista Chavela son artículos en los que a mí me ha interesado más el sentido que le otorga la investigadora, que es Beatriz, que los propios textos, porque no son textos de crítica literaria. Se puede debatir, no se puede discutir. Si hay aquí personas que les interese ese aspecto, pues se podrá discutir. Pero desde mi punto de vista, no son artículos de crítica literaria. Ella no es una persona, digamos, que pudiéramos considerar escritora en el sentido que se le puede otorgar a esa obra, ¿no? Es decir, un escritor para mí es un poeta, digamos, ¿no? Es un creador. Entonces, Clara Campoamor es más ensayista, digamos, ¿no? Pero se tiene que reinventar, como hemos dicho antes, y el exilio le obliga, pues, si es una revista femenina, pues, lo que sea, ¿no? Es lo que haga falta. Pero hay que ingresar dinero, ¿no? Entonces, estos artículos, lo que yo valoro del trabajo de Beatriz es que ella ha encontrado ese sentido tan bonito, que es el de enlazar todos los textos con la noción de amor, ¿no? Y eso lo ha hecho Beatriz, eso no lo hace Clara Campoamor, ¿no?
Entonces, esas dos cosas son las que yo quería decir. Me parece lo más interesante. Luego, si quieres, pues podemos seguir con más cuestiones. Muchas gracias, Concha. Yo creo que, bueno, que tienes toda la razón, ¿no? Es la primera vez, por eso decimos que por un lado en las entrevistas se ve a una Clara Campoamor que ya podíamos vislumbrar en España, porque esas entrevistas son de los años 30, pero luego ya en los ensayos, ¿no? Los 29 ensayos líricos que vienen aquí recogidos, ya es cuando descubrimos a esta nueva Clara Campoamor, ¿no? Hasta ahora desconocida, que como bien ha dicho Concha, tiene que reinventarse, ¿no? El exilio impulsa a Clara Campoamor, al igual que a tantos otros exiliados, ¿no? Van lucrando, buscarse otras actividades con las que ganarse la vida, a echar mano de esas otras facetas que estaban ahí latentes, pero escondidas quizá, porque bueno, en su primera etapa, en su etapa política, en la que se dedica con ahínco no solo a su actividad de diputada, también a su actividad de abogada y de jurista, bueno, pues digamos que eso había acaparado todo su tiempo, ¿no? Y en cambio ya con el exilio, las circunstancias del exilio, pues le impulsan a echar mano de esa otra faceta, que es su vocación literaria. Hay que recordar, ¿no?, que la política, que había ocupado su primera etapa desde bueno, hasta 1936, que es el inicio del periplo de su exilio, aunque ya no llega a Argentina hasta 1938, pero bueno, esa primera etapa, ¿no?, de política, la política es acción, mientras que el humanismo, la literatura son reflexión. Entonces no es hasta que ella se dan esas circunstancias en el exilio en que ella se dedica ya plenamente a esta otra faceta. Podemos decir que fue, por supuesto, por necesidad, la necesidad económica imperiosa, ¿no?, como la de todos los exiliados. No olvidemos que salen de España con lo opuesto, ¿no? Y bueno, y el que tiene bien a mover la cabeza, pues tiene la suerte de poder echar mano de otros recursos, ¿no? Pero bueno, también de alguna manera aquí despierta una especie de, lo podemos llamar vocación dormida de Clara Campoamor, ¿no? Digamos, ese gusto, esa querencia que ella tiene por la literatura, por la poesía española, ¿no?, que saca a relucir en estos ensayos. Quizá dentro de lo malo, a todo lo malo hay que verle el lado bueno, ¿no? Pues quizás al exilio, de alguna manera, haya que agradecerle que se conjugaran una serie de elementos que permitieron que dos facetas que parecían, o dos querencias, digamos, que parecían hasta entonces separadas en Clara, que una era el gusto por la literatura y otra era su amor por su país, su amor por España, pues de alguna manera la necesidad de ganarse la vida lleva a conciliar estas dos, ¿no? Y fruto de estos 17 años de exilio, 17 en Argentina, otros 17 en Suiza, pues muchas veces incluso llegan a sacar lo mejor de estos intelectuales, ¿no? Yo creo que este libro pues, es uno de los frutos más rotundos, ¿no?, de esos 17 años de exilio. Tú has hecho referencia, Concha, a la revista. Efectivamente, es importante explicar un poco el contexto en el que se publican estos 29 ensayos líricos. Nosotros los hemos visto un poco como si fueran unos ensayos que de alguna manera cuentan, ¿no?, nos traen, representan una suerte de historia personal de Clara Campoamor. Estaban efectivamente, como ha mencionado Concha, publicados en la revista Chabela entre 1943 y 1945. Es una revista eminentemente dirigida, como tú dices, a un público femenino. Es la primera vez que Concha se dirige de una manera tan clara y tan exclusiva a un público femenino, pero además es que es una revista de difusión masiva, es una revista muy popular, como tú has dicho, ¿no? Por eso decimos que estos ensayos son casi de divulgación. En Argentina, en ese momento, me parece importante explicarlo, se da un fenómeno bastante particular, que es un auge de la cultura de masas. Y también habría que explicar un poco la condición de la mujer en Argentina en aquellos años. No es, contrariamente a lo que se pueda pensar, en absoluto más favorable a la condición desde el punto de vista de los derechos políticos de la mujer en España. Es decir, bueno, se habían dado un avance, un progreso sin precedentes durante la Segunda República en lo que respecta a los derechos femeninos, a los derechos de la mujer. Y en Argentina no era este el caso. Hay que recordar que el derecho al voto femenino, el derecho al voto de la mujer, no se alcanza en Argentina hasta 1949. O sea, que no era esta realmente la explicación. Yo creo que la explicación se encuentra más bien en el caldo de cultivo general, en la situación económica, el auge cultural y el auge económico extraordinario, sin precedentes, que se vive en el país.
hay una clase media enorme, una clase media como no existía en ningún otro país de Latinoamérica, y eso hace que haya un montón de mujeres de clase media, como tú bien has dicho, que tenían acceso a la cultura, que compraban los libros y las revistas y los periódicos en los que escribían Clara y los demás intelectuales exiliados, que acudían al cine, al teatro, a conferencias, las innumerables conferencias que dio Clara en Argentina. Clara en parte vivió mucho de la palabra escrita y de la palabra hablada. Dicta incontables conferencias en Argentina, siempre sobre temas relativos a España, es decir, de qué van a hablar los exiliados si no es de lo que ellos conocen, ¿no? ¿Qué es lo que conocen? La España que llevan consigo. Clara dicta conferencias sobre historia de España, el descubrimiento de América, los reyes católicos, dicta conferencias también sobre el siglo de oro, Quevedo, Góngora, no sé dónde está, pero tenemos la suerte de contar esta noche entre nosotros con la mayor eminencia que hay en el mundo hispano, en la figura de Quevedo, es el catedrático Pablo Jauralde, que está por aquí. Y bueno, en este ensayo, en estos libros, está recogido un ensayo dedicado a Quevedo. En fin, ella habla de lo que conoce, de las mujeres de España, incluso da un ciclo de conferencias que se titula La mujer de España, en la que dedica cada conferencia que se emite semanalmente por la radio argentina a una mujer sobresaliente en la historia de España, como por ejemplo a Isabel de Castilla, Madre de América, a Emilia Pardo Bazán, en fin, a Rosalía de Castro, Agustina de Aragón, la heroína del alma aragonesa, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Mariana de Pineda. Es decir, ellos hablan de lo que conocen, de su historia, de su literatura, de sus mujeres, de lo que ellos conocen, ¿no? Pero sí me parecía importante de alguna manera resaltar, ¿no?, esa poderosa industria cultural argentina que existe en aquel momento y gracias a la cual Clara Campoamor, al igual que el resto de intelectuales exiliados, pues se encuentran un nuevo público, nuevos interlocutores que son capaces de valorarlos. Establece Clara Campoamor un nuevo diálogo, ¿no?, con estas interlocutoras. En este caso, con las mujeres que leen sus artículos en esta revista. Es un público nuevo, por supuesto, como ha dicho Concha, muy diferente del que ella estaba acostumbrada a dirigirse en Madrid, muy diferente al que ella se dirige durante esa primera etapa combativa en Madrid, ¿no?, en el hemiciclo, como abogada. Pero un nuevo público, al fin y al cabo, unos nuevos interlocutores a los que ella se puede dirigir y no solo le ofrecen sustento y trabajo y una posibilidad de ganarse la vida, sino yo creo que también hay algo importante, ¿no? Le ofrecen la posibilidad de recuperar algo que ella había perdido junto con España, que es la capacidad de influir, la posibilidad de influir, siquiera fuera en el ámbito doméstico, en la realidad personal, en la realidad inmediata de esas personas que leen sus artículos, que escuchan sus conferencias, que siguen sus programas de radio. Yo creo que eso es importante, ¿no? Esos nuevos interlocutores que se abren ante estos exiliados y que ellos aprovechan, porque, como tú bien dices, de algo tienen que vivir. Yo creo que ella sigue dialogando, ¿no?, en estos ensayos de alguna manera con su público, con un público muy amplio y que, como ha dicho Concha, es un público, de alguna manera quizá profano, ¿no?, que se acerca por primera vez a la poesía española. Por eso decimos que son unos ensayos principalmente de divulgación. Es decir, Clara lo que pretende es despertar un fervor, contagiar una pasión, ¿no?, por esos poetas que ella admira y que son los que retrata aquí. Y también lo has mencionado, Concha. Yo creo que efectivamente, el enfoque de Clara no es hacer una crítica literaria, ¿no? Yo creo que más que una valoración estrictamente literaria, Clara Campoamor aquí lo que pretende es hablarnos de los sentimientos que fueron la sustancia vital de los grandes poemas en lengua española, ¿no?, de los grandes poemas de nuestra lengua. Yo quiero insistir en eso. Yo creo que es un libro que habla más bien de sentimientos, ¿no? No es tanto. Por eso hemos dicho y hemos insistido, lo comentamos cuando hicimos la presentación ante los medios, ¿no?, pero que de alguna manera, si leemos atentamente estos ensayos, podemos encontrar una suerte de radiografía emocional de Clara Campoamor a través de los poetas que elige. ¿Por qué esos y no otros?
luego hablaremos también de este tema, de cómo enfoca cada ensayo, ¿no? Habla, bueno, de poetas del siglo de oro, como Góngora y Quevedo, habla de Garcilaso de la Vega, de los místicos, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, gran referente, como tú sabes, para Clara Campoamor, una fuente de inspiración casi inagotable para ella. Y ya le había dedicado en Argentina una obra, entre las 4 biografías que Clara publica en Argentina, nada que ver, como tú has dicho, con lo que había publicado anteriormente, como la mayor parte de los exiliados, bueno, cuando van a un país nuevo de acogida, lo primero que hacen es perfil bajo políticamente, esa faceta combativa, por supuesto, queda totalmente acallada, es normal, y sacan esa, ¿no? Pues esa faceta literaria. Clara publica 4 biografías de índole literaria, nada que ver con lo que había publicado hasta entonces, y una de ellas está dedicada a Quevedo, ¿no? Otra está dedicada a Concepción Arenal, gran referente, una de las primeras feministas que tuvimos en nuestro país, y otra de ellas está dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, que dicen que es la poetisa que ha escrito los más bellos versos de amor en lengua española. No en vano ha pasado a la historia con el apodo de la 10ª musa, que era uno de los nombres, de hecho, que habíamos contemplado incluso para este volumen, la 10ª musa, por lo excelso de su escritura, ¿no? Y además, Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primera feminista de América. Así que, bueno, también hay un ensayo dedicado a ella, y luego ensayos dedicados también a algunos poetas latinoamericanos, como por ejemplo el mexicano Amado Nervo, como por ejemplo un ensayo muy bonito que se titula Los ojos, obsesión de poetas, en la que ella hace un barrido a lo largo de la historia de la poesía, a través de los poetas que han elogiado y que han dedicado versos, ¿no? A los ojos de sus musas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace hincapié en los versos de Santos Chocano, del poeta peruano. Habla también de poetas del Renacimiento, como por ejemplo Cristóbal de Castillejo, con sus coplas y amores. Y luego, por supuesto, se dedica también a los poetas del romanticismo español, José de Espronceda, o a Bécquer, ¿no? Al sevillano Bécquer. Este libro también, sobre todo, está salpicado de anécdotas. Yo creo que es uno de los intereses de este libro también, ¿no? Cuenta anécdotas muy curiosas, y es una forma igual que ella tiene de acercarnos al lado humano de estos autores, de estos poetas, ¿no? Este enfoque tan humano que ella le da. Por ejemplo, de Bécquer, en ese ensayo que se titula Bécquer y el dolor de amar, que está aquí recogido, empieza incluso de una forma, bastante bonita, ¿no? Con una anécdota que yo creo que pinta bastante a Bécquer, ¿no? Dice así: el poeta de las rimas, Gustavo Adolfo Bécquer, logró a los 20 años entrar como empleado del Estado en la Dirección de Bienes Nacionales con el irrisorio sueldo de 3.000 reales, 750 pesetas anuales mal contadas. Bécquer le dijo un día al jefe de negociado: a ver, escriba usted lo que voy a dictarle. Y comenzó: considerando que, habiendo consultado los antecedentes y teniendo a la vista... Al llegar aquí se detuvo en seco, al contemplar los ojos ausentes del poeta. ¿Pero qué está usted haciendo, hombre? Al mirar por encima del hombro del escribiente, se había quedado atónito. Sobre el inmaculado papel de barba, cosido con balduque, Bécquer escribía, sí, pero lo siguiente: hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Y Bécquer fue despedido de la oficina, en la que ni las hambres de sus 3.000 reales le cegaban las fuentes de la ilusión y la poesía. No sabía escribir expedientes al dictado. Sabía que existía el amor y sabía cantarle. Bueno, pues estos ensayos están salpicados, ¿no? De anécdotas personales. Pero yo antes un poco Sí. la sedució, Sí. quería verlo contigo, porque no hemos hablado de esto. No. Es decir, yo supongo que tú la investigación que has hecho sobre la revista ha sido es una revista de largo recorrido, ¿eh? Sí, sí. Lo que he estado viendo en la red, Sí. porque yo la revista en la mano no la he tenido, pero lo que he visto en la red es que es una revista de la editorial Sopeño, Sí, que totalmente. empieza en el año 37, o sea, Sí. más o menos, cuando vieron la guerra Sí. civil, dijeron, vámonos con el negocio a otro lado. Vamos con los márgenes. Y entonces, bueno, pues Es una así de las como se negocios- crean
muchas de las editoriales que uno de los suelen... negocios de su pena fue esto, ¿no? Entonces, la revista Chavela dura hasta los años 70, o sea que es un largo recorrido, estaba bien gestionada, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé el periodo que tú te has marcado cuando lo tomaste como parte de la investigación que has hecho, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, viendo tu libro, Sí. Que solamente esté como referencia de voz poética femenina, digamos, Sor Juana, ¿no? Sí. Que por otro lado venía de suyo, porque ella ya había publicado Sí. la biografía, ¿no? Sí. Entonces, realmente me llama la atención, pues eso, que no haya introducido más voces poéticas mujeres, ya fueran hispanoamericanas, Sí, anteriores o me da igual. contemporáneas. Pero yo pensaba, digo, a ver si hay algo de Alfonsina Storni, Sí, ¿no? sí. De Pues Juana mira, Ibarburu, yo también me lo he planteado. no sé, porque contemporáneos, No. el único contemporáneo me parece Manuel Machado. Sí, sí. Pero bueno, y contemporáneos, o sea, Sí. coetáneos, digamos. Entonces, ¿cómo es que no te ha hecho Pues mira, sí, y yo creo que tiene una explicación. Yo también me lo he planteado, ¿no? Llama la atención, efectivamente, que no encontraremos en este libro contemporáneos de Clara Campoamor, ni contemporáneas, como tú has dicho, Ernestina de Champollion, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, no las vamos a encontrar. Yo creo que la explicación reside... Pero tú hiciste un acotamiento de fechas. Sí, yo lo que creo, la explicación que yo creo no es exclusiva de Clara Campoamor. Es una explicación que se hace extensiva, yo creo, a todos los intelectuales exiliados. Y es uno de los rasgos singulares de este libro, pero también de la literatura del exilio, que es esa mirada hacia el pasado, ¿no? Ese volcarse hacia el pasado. La explicación yo creo que reside en que es un rasgo precisamente que caracteriza a la literatura del exilio, lo habíamos comentado cuando presentamos la obra, y es la recuperación de un pasado más o menos remoto, que sirve de refugio ante las inclemencias del presente. Es decir, se da en Clara, como en casi todos los intelectuales, sí, es el único que ella rescata de sus contemporáneos. Pero las mujeres, bueno, de ese pasado remoto no hay mujeres o no hay poetas que rescatar, porque sencillamente en un pasado muy remoto no existían. De sus contemporáneas, efectivamente, no rescata ninguna. Y lo hemos pensado detenidamente, y la única explicación que hemos encontrado es esa, que no es exclusiva de Clara, que es ese interés renovado que se da en todos los intelectuales exiliados por la literatura del pasado. Es decir, uno de los temas más recurrentes en la literatura del exilio es el estudio del siglo de oro, de los autores del siglo de oro, los mitos culturales hispánicos, como por ejemplo el mito del Don Juan, ese mito tan auténticamente español, que Clara repasa aquí de diversas maneras, de forma, me parece a mí, muy acertada, ¿no? Porque yo creo que volver la mirada hacia el pasado, hacia ese pasado, pues de alguna manera implicaba para ellos insertarse en una tradición, en una continuidad, en una estabilidad, que a ellos de alguna manera fue recurrente en todos ellos este echar mano del pasado, ¿no? Más o menos remoto, pero siempre hacia el pasado. Y todos los intelectuales exiliados, las conferencias que dan, los libros que escriben, siempre se vuelven la mirada, ¿no? a esa tradición, al siglo de oro, a los mitos culturales hispánicos, a Numancia, al Don Juan. Es así, sí, efectivamente. No me convence mucho, por una razón. Antes sí. Has dicho sí. Campoamor en la radio, sí. que tú debías tener algún programa así, sí. digamos, sí. continuo, ¿no? Sí. Ahí sí que has citado, por lo menos quiero recordar, sí. Por ejemplo, al citar a Rosalía de Castro. Sí, a Rosalía de Castro. Entonces, sí. O sea que ella en la radio sí que... Entonces sí. es raro, ¿no? Un programa dedica a Rosalía de Castro, pero su mayoría, la mayor parte del tiempo vuelve la vista hacia el pasado. El descubrimiento de América, por ejemplo, es otro de los temas recurrentes para Clara en sus conferencias y también para el resto de exiliados. Federico Fernández Castillejo también, bueno, de hecho, él desarrolla su faceta de historiador, ¿no? En Argentina, los reyes católicos, Isabel de Castilla, la Madre de América, es todo el rato esa vuelta hacia el pasado. Yo no sé si habrá otra explicación, yo es la que he encontrado, y estudiando un poco a los intelectuales
españoles en el exilio argentino, yo creo que es el gran tema recurrente de la literatura del exilio. Luego, bueno, no sé si habrá otras razones, pero por ejemplo aquí en estos ensayos recupera efectivamente figuras y poetas remotos, ¿no? Como por ejemplo Juan de Mena, el cordobés, tenemos a cordobeses aquí presentes, y bueno, Juan de Mena, que tiene la originalidad de ser el primer poeta, el que es considerado el primer literato de oficio, es decir, la primera persona, ¿no?, que vive de la literatura, es considerado así, tiene esa originalidad en el siglo XV ya. Y luego, por ejemplo, un madrileño, para los madrileños, los que vivimos aquí o nos sentimos madrileños de corazón, pues me parece curioso algunas anécdotas, por ejemplo, la que cuenta en el ensayo dedicado a Juan Álvarez Gato, este poema madrileño, que cuenta un poco la historia que hay detrás de ese callejón que muchos de vosotros habréis oído mencionar, que es el Callejón del Gato, detrás de la Puerta del Sol, y dice así: era un madrileño, rara avis en aquella corte en que predominaba lo andaluz, pero un madrileño que ha sido olvidado injustamente por Madrid, con el clásico desdén de la capital hacia todo lo suyo. Así, mientras que Juan de Mena, el cordobés, ha merecido una espléndida calle, a Álvarez le han dado un mísero callejón, tal que todos los madrileños le llamamos despectivamente el Callejón del Gato, y atribuimos su nombre al recuerdo de algún felino, hasta que levantamos los ojos hacia la placa que ostenta el nombre del Bate. Pero bueno, efectivamente, como tú dices, uno de los rasgos singulares de este libro es ese, ¿no?, el de no encontrar poetas de un pasado muy reciente o contemporáneos de Clara. Y luego me parece que otro rasgo que puede apreciarse en este libro, que es que vamos a encontrar, a pesar de que parece que hay una ruptura, ¿no?, entre la Clara Campoamor, abogada y jurista de esa primera etapa madrileña hasta 1936, inicio de su exilio, 1938, su llegada a Buenos Aires, pero sin embargo yo creo que vamos a encontrar en este libro ciertos rasgos que caracterizaron a Clara en los foros madrileños, como abogada y como política. Están presentes también de alguna manera en su labor literaria, la elocuencia, por ejemplo, el ardor, la capacidad expositiva, la conciencia de la estructura del discurso, la argumentación, la capacidad de argumentación, yo qué sé, el ojo que tiene para detectar un detalle, el ojo que tiene para explicar algo que igual revela un detalle, un acontecimiento que a otro le puede pasar desapercibido, ¿no?, pero que ya tiene ese ojo. Y por supuesto el entrenamiento de la memoria, esto lo dijimos, hicimos bastante hincapié cuando presentamos el libro, pero hay que recordar que Clara, al igual que todos los intelectuales exiliados, salen de España estrictamente con lo opuesto, es decir, dejan atrás sus archivos, sus libros, sus papeles, sus estudios, se van estrictamente con lo opuesto para llegar a un país, a una ciudad nuevos, que les son completamente ajenos, y allí tendrán que recurrir bueno, pues a esa memoria que ha tenido que desarrollar en su primera etapa, ¿no? Lo llamamos cuando hablamos ante la prensa a su biblioteca mental, ¿no? Lo que hemos llamado a su biblioteca mental. Tienen que echar mano de sus recuerdos. Muchos de estos ensayos incluso, bueno, pues tenían ciertos, digamos, bueno, faltaba, no eran todo lo precisos, ¿no? Porque muchos de ellos estaban, ella los escribía recurriendo a sus recuerdos, y bueno, pues tienen también ese encanto, ¿no?, de la precariedad igual del exilio, de la precariedad de las condiciones. Y luego, quizá un último aspecto en el que a mí me gustaría incidir, es que hay algunos ensayos en los que se ve, se trasluce esa Clara Campoamor jurista, y en algunos de ellos incluso de manera muy clara, muy evidente. Por ejemplo, hay un ensayo precioso, es el ensayo que abre el primero de los 29, que está aquí recogido, que es un ensayo que ella dedica al poeta vallisoletano José Zorrilla. Cuenta la historia de la promesa de matrimonio incumplida. Los que lo hayáis leído, sé que algunos me habéis dicho que este ensayo, Carmen, os había gustado mucho, de la promesa incumplida que hace Diego Martínez a Inés de Vargas ante el Cristo de la Vega de Toledo. Esa promesa que nunca llega a cumplir, porque Diego Martínez se va a luchar a Flandes, y bueno, cuando regresa años después, ella le sigue esperando y él ha olvidado completamente aquella promesa que le hizo, ¿no? Y en este ensayo, ya desde el principio, aparece en todo él a esa Clara jurista, ¿no? Pero además es que desde el principio
rezuma ironía, ¿no? A mí me parece tremendamente irónico. En las primeras líneas dicen así, dice Clara: decía una mujer de ingenio que los hombres tienen dos pasiones, las mujeres y el celibato. Justificando esta última, ha dicho un francés, Chamfort, que ofreciendo el celibato y el matrimonio graves inconvenientes ambos, debe siempre preferirse aquel estado que admita rectificación, es decir, el celibato. Así que, bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Bueno, yo creo que muchas de las cosas, bueno, Clara de hecho lo sirvió a rajatabla, ¿no? Pero yo creo que aquí, bueno, yo creo que de alguna manera sí que descubrimos aquí algunos aspectos nuevos de Clara. Yo creo que sí, que has hecho un trabajo ahí muy interesante, muy novedoso. Muy novedoso, es decir, que yo al principio, yo he hecho 2 lecturas con este libro, ¿no? Que es cuando leo ensayo. Entonces la primera lectura que hice fue, bueno, pues eso, se tiene que reinventar y se dedica a la crítica literaria. Es la lectura rápida que hice, explicar sobre cada capítulo. Luego ya cuando hice la segunda del principio al final, dije no, es decir, el sentido de haber encontrado poesía en todos estos textos es el de la persona que ha investigado esto. Esa es mi visión, ¿no? Digamos, como lectora del libro, ¿no? Yo creo que sí, o sea, que no te quites méritos. Muchas gracias. Yo espero que cada uno encuentre su sentido, ¿no? Cada uno que lo lea encontrará el suyo. Yo sí le he encontrado el mío, otra cosa que no sé si sintetizar un poco, ¿no? Es decir, mientras escribe estos textos, Clara Campoamor hace un montón de cosas a la vez. Es decir, que no se dedica porque tiene mucho tiempo libre, todo lo contrario. Es decir, a la vez que escribe aquí, escribe en la revista Saber Vivir, que es una revista más de, digamos, un lector retórico, digamos, más amplio que el de la revista femenina, ¿no? Es el libro que publicasteis, ¿no? La Claro, mujer en la diplomacia, hicimos, unos ensayos muy bonitos. que son de Clara. ensayos, pero no son tan dirigidos a rememorar voces. No son líricos, pero son muy bonitos, ¿no? En generales. Y entonces, eso, que se dedica a hacer muchas cosas a la vez, no está dedicando un tiempo libre, entonces en ese tiempo libre, el amor me sugiere que tengo que leer, pues no sé, a Sor Juana, por ejemplo, ¿no? No, está haciendo 27 cosas a la vez. Yo creo que eso Es caracteriza. una mujer absolutamente trabajadora. O sea, que si estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, Clara es un ejemplo, yo creo que hasta su muerte, ¿no? O sea, hasta el año 70. Y otra cosa que te quería preguntar, que no lo he hablado contigo nunca. Ella en sus cartas, las cartas que escribe a Consuelo Verges, que era mi amiga de ella, ya murió, ensayista, traductora de Steinberg, en fin, es una mujer muy interesante. Entonces, en las cartas a Consuelo ella dice, cuando ya está en el segundo exilio, en el de Lausanne, que está mandando 8 artículos al mes a prensa de Buenos Aires. ¿Eso te ha dado tiempo de mirar? Eso no me ha dado tiempo a mirarlo, no lo he encontrado. Yo lo leí en tus cartas, en las cartas que tú habías recogido de Consuelo, efectivamente, en la biografía de Clara. Yo he estudiado, me dediqué solo hasta 1955, que es el año en que ella llega a Suiza, y efectivamente no los he estudiado. Yo creo que ahí todavía quedan cosas por recuperar, porque sería interesante efectivamente encontrarlos. Que es lo importante. Queda mucho Así todavía. a recuperar el exilio de Buenos Aires, que lo teníamos muy oscuro, ¿no? Muy esquematizado, que es lo que recojo en la biografía, pero muy esquematizado porque realmente no teníamos más documentación. Entonces has abierto ahí un camino espléndido. Yo espero que... Esas cartas que tú mencionas efectivamente también pintan a Clara Campoamor como una trabajadora incansable. Acuérdate esa carta que le escribe desde Lausanne, que dice que ella ahí se muere, que es una ciudad en la que no hay vida, que ella tiene que trabajar, vivir, luchar, es decir, yo creo que también todo su exilio, ¿no? Hasta que se apaga al final,
se demuestra que es una luchadora incansable, es una trabajadora, o sea, trabaja a destajo. Si algo podemos decir de los 17 años de exilio argentino, es que trabaja a destajo, es que publica obras literarias, lleva a cabo 7 traducciones de obras de envergadura, de autores franceses como Zola, como los hermanos Goncourt, como Víctor Hugo, además todas estas colaboraciones en prensa, sus colaboraciones radiofónicas, colabora con una institución muy importante que es la Biblioteca del Consejo de Mujeres, una de las instituciones faro de la cultura porteña de los años 40, ahí traba amistad con una mujer que será determinante para ella durante su exilio argentino, que es Emina Pietranera, y luego no descuida su faceta de jurista también, es que sigue trabajando. Tú lo desvelaste en tu libro, fuiste la primera que lo desvelaste, cuando ella todavía trabaja al principio de tapadillo en el despacho de Salvador Fornieles, en temas de herencia, de sucesiones, pero luego ya abiertamente, de forma notoria, es decir, lleva a cabo casos y litigios en Argentina, es la mayor contribuidora de jurisprudencia argentina de los años 50, escribe... Pero eso no lo sabía, pero a través de... Eso lo has encontrado a través de expedientes... Pues eso tiré del hilo de tu biografía, bueno, la primero tiré del hilo de tu biografía y hablé con los descendientes de Salvador Fornieles, que los he encontrado, que ahora son ya muy amigos míos, y bueno, cuando voy a Buenos Aires pues les veo. Y luego lo otro pues lo encontré en el Boletín Oficial de la República Argentina. Ella sale como letrada, representante en diferentes casos de reparticiones de fincas, es decir, actúa ya de forma notoria y pública como abogada. O sea que al cabo del tiempo, porque sí, cuando llega, esa fue la información que teníamos, que nos la dio un diplomático. Sí, sí, lo leí en tu libro. No le reconocían sí, de alguna manera. Por eso entra como, digamos, haciendo el trabajo de negro sí, tú lo dijiste bien, de tapadillo, en el estudio de Fornieles. Sí, pues luego de alguna manera lo logra convalidar porque ya figura en los años, me parece que era 50, en el Boletín Oficial de la República Argentina, ya oficialmente como abogada representante en diferentes litigios. Pues y luego, bueno, las 385 crónicas que sacó de jurisprudencia argentina, fue la mayor contribuidora de jurisprudencia argentina en aquellos años. Es que abarca todo, lo alcanza todo. Bueno, era una mujer, yo me he hecho muy amiga de su sobrino nieto y me dice, es que era, es decir, no paraba, dice, decía que venía a comer a las comidas del domingo, ¿no? Porque toda su familia se exilió posteriormente, su hermano Ignacio Eduardo, que también colaboraba en muchas revistas, ¿no? Que me parece una figura interesante, que de hecho ahora vamos a rescatar en un número de Voz y Letra que sacamos con Pablo Jauralde, que es el director de la revista, que está por aquí, y bueno, pues, es decir, no para, es que, en fin, me decía, es que a veces no viene, dice que va a venir y no llega, o llega al final de la comida porque no le ha dado tiempo, dice, porque es que está en todas partes, está en la radio, y a la vez está en no sé dónde, y a la vez está en una tertulia, y bueno, el Buenos Aires de aquellos años ofrecía, es decir, unas posibilidades tales. Dicen que se dio allí una combinación mágica, ¿no? Que nunca se ha vuelto a dar en ningún otro lugar del mundo, en ninguna otra época del mundo, ¿no? Que es el Buenos Aires de los años 40, el caldo de cultivo que encuentra esta gente, estos intelectuales cuando llegan aquí, pues será algo mágico, algo que probablemente no se vuelva a dar nunca, ¿no? Que dio pie a que fuera posible todos estos libros, todas estas editoriales que se trasladan de Madrid a Buenos Aires, en la creación de revistas constantes, ¿no? Constantes de cultura, de literatura, de arte, de historia, es decir, bueno, encontraron también un caldo de cultivo idóneo, ¿no? Para poder dar rienda suelta a tanto talento, porque la verdad es que era mucho el talento que tenían. No sé, Concha, si quieres añadir algo más, o ya yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo, ¿no, Javier?